Estamos en Tucumán, en Yerbabuena, en el marco de Agrochacra del NOA, en un día con una temperatura mucho más agradable que el intenso calor de ayer, que llegó a tener una marca térmica, al menos una sensación térmica aquí en el periodo de 35 grados. Ahora lo actualizamos, 17 grados 6, aquí en este lugar donde nos encontramos. Finalizó la primera parte de la jornada de hoy y acaba de finalizar la actividad dinámica que se hace a campo. Nos está acompañando Sebastián Salvaro de Global Tecnos, quien ha sido uno de los disertantes de la jornada de hoy y que la gente llevó con muchísima atención. Y es cuáles son las perspectivas o la mirada sobre los mercados granarios, no solo nacionales, sino también internacionales. Gracias por esperarnos, ¿eh? No, por favor, un placer. Bueno, un poco lo que le contamos en la presentación a la gente está muy vinculado a lo que estamos mirando del mundo, de lo local y fundamentalmente de lo que es granos, ¿no? ¿Qué vemos del mundo? Y en un pequeño gran resumen, vemos un mundo que tiene muchas variables a favor para todo lo que tiene que ver con precios y demanda, explicado un poco por China, explicado por las tasas de interés en Estados Unidos, explicado porque estas cuestiones geopolíticas de alguna manera han generado cierto refugio de los fondos especulativos en algunos commodities como puede ser el oro, el cobre y demás, y eso juega, y el petróleo, y eso sigue jugando a favor de los commodities que producimos nosotros. Así que te diría que coyunturalmente estamos con un mundo que acompañó, por lo menos hasta ahora, más allá de lo fragmentado que puede llegar a ser la lectura del mundo en su totalidad, porque cuando empezás a hablar de tecnología, tendencia, perspectiva tecnológica y demás, empieza como a gestarse otro mundo totalmente distinto. Pero coyunturalmente, que para ponerle un horizonte de tiempo de los próximos 5 o 7 años, me parece que sigue siendo algo positivo para Argentina al mundo. En lo local tocamos temas que tienen que ver básicamente con entender cuáles son las principales variables macroeconómicas que van a golpear o a ayudar a distintos sectores, y nos sentamos mucho sobre el presupuesto de ley, que acá no lo conté, pero hago una salvedad. A mí me parece, de haber estudiado economía y demás, y ver un montón de proyectos de ley y demás, diría que hace un montón de años que no veíamos el tecnicismo en las políticas públicas que estamos viendo hoy, y eso me parece que está muy bueno, porque dejás de discutir con opiniones y empezás a discutir con datos, ¿no? Es como distinto, es más sustentable desde ese lugar. Bueno, el presupuesto te indica 4 o 5 variables. Las primeras tienen que ver con un tipo de cambio de 19.3 por peso, con lo cual no es el tipo de cambio enorme que por ahí podría llegar a ayudar al sector, y eso te hace pensar que las empresas tienen que pensar más en eficiencia, en productividad, y no tanto en cuestiones devaluatorias. En cuestiones impositivas me parece que ahí hay otro tema, porque el déficit de Argentina debería bajar, y básicamente por un congelamiento de tipo de subsidios y un congelamiento del gasto público. Entonces eso iría a colaborar con ese proyecto de bajar 1 punto por año el déficit de Argentina. Y lo que sí queda muy claro es que como instrumento de política monetaria van a seguir tocando la tasa de interés. De hecho, el dato puntual es de ayer, que está muy relacionado al aumento de tasas que hubo para las LEVAX, y que te están diciendo: queremos controlar la inflación controlando controlando tasa de interés. Y bueno, es el instrumento. Antes el instrumento era tipo de cambio, no sé si nos acordamos, y no funcionó claramente, con lo cual, sin ponernos en resultadista, me parece que esto que está pasando me parece por ahora bueno, más allá de que tenés la dualidad de que si te inclinás a lo financiero o inclinás a lo productivo, que también está. También tenemos que entender que nosotros como sector agropecuario, y no agroindustrial, sino agropecuario, tenemos empresas que las armamos para muchos años, y venimos con empresas de muchos años, con lo cual no es blanco-negro, no es voy a dejar de hacer algo productivo para hacer algo financiero. Me parece que en la combinación de esas dos cosas las empresas pueden darle su previsibilidad a sus negocios. Así que eso es un poco el pantallazo de lo local. Y en términos de grano, bueno, estamos viviendo una situación de mucha oferta de trigo, mucha oferta de maíz, mucha oferta de soja. En algunos puntuales el tema de la demanda sigue estando muy activa, y los runrunes, o si querés los signos de preguntas grandes que tiene el mercado es qué va a pasar con Argentina y la siembra, qué va a pasar con Brasil y la siembra, y cómo va a comercializar el farmer americano, porque con estos valores claramente viene medio retrasado las ganas de vender que tienen. Entonces, si bien tenés mucha oferta, no la tenés toda junta, que es un poco lo que está pasando. Y bien, en el plano local, hablando de oferta y demanda, un poco lo que vemos también es que tenemos mucho maíz, mucha soja y mucho trigo,
cuando digo mucho es mucho, tenemos el 55% de la soja que se produjo, la tenemos en manos de los productores. Y me parece que eso no lo quiero ver como algo negativo, como un riesgo, pero me parece que hay que echarle el ojo y eso tiene que empujar a las empresas a determinar el para qué tienen ese volumen de soja, que es la pregunta que siempre les hago a todos, ¿no? Lo tengo por refugio, para financiar la campaña que viene. Bueno, hay un sinfín de cosas del para qué, pero creo que esta situación te tiene que empujar a que lo pienses y a que tomes una decisión en consecuencia, digamos. Y en el caso del trigo, que es un poco lo que se viene acá en el NOA, recién ahora empiezan a haber algunas condiciones comerciales que no están muy alineadas a lo que el productor quiere, pero me parece que la perspectiva para el trigo, mirándolo para adelante, es buena. Depende de dónde nos paremos. En el NOA es una película, en el sur es otra. NOA, NEA no son guardadores de trigo, eso es una realidad, con lo cual hay que ver si el productor vende rápido o no. Y para el que vende rápido hay que ver qué calidades termina cosechando, porque en definitiva venimos de una helada que generó ruido tanto en el trigo como en el garbanzo, y que hay que ver cómo se delinea un poquito el mercado local, que los molinos se empiezan a mover un poco, si Bolivia tracciona con alguna compra también, y ver qué es lo que termina haciendo Brasil hasta antes de diciembre, porque después de diciembre empieza a aparecer recién en febrero, marzo y no antes. Así que eso fue un poco la linealidad de la charla, pasó un poco por ahí. Una pregunta que tiene que ver con la coyuntura. Se generó cierta polémica entre quienes son productores de soja y los industrializadores, claramente, si era después de la medida que adoptó Estados Unidos. ¿Tiene que incidir o no en términos prácticos en el precio de la soja? Bueno, en principio debería haber tenido que incidir, ¿no? O sea, cuando Estados Unidos corta la importación, cuando viene amenazando, cuando lo hizo Dato, lo que terminó sucediendo ahí es que no lo copió el valor de la soja en Argentina porque el productor no vendía, pero debería haberlo copiado. ¿Hoy qué tenés? Hoy tenés otra situación. ¿Por qué? Porque se abre Europa para el biodiesel, se abrió, mejor dicho, con un arancel, pero mucho más bajo de lo que podríamos haber llegado a pensar. También se abrió China con aceite, con lo cual toda la molienda de soja tiene otro destino. Pero China te va a competir con la cosecha americana. El biodiesel europeo es un poco si querés, la línea bonita que deberíamos tener de cara a los próximos 30 días, te diría, que a ver si se agiliza un poco el comercio de lo que hay en stock hoy. Pero sí, la disputa siempre está, creo que se está trabajando mucho en cadenas y hay como unas políticas públicas muy delineadas, sobre todo, bueno, en la carne vimos un montón de cosas, en la agricultura también estamos empezando a ver algunas políticas que van alineadas a eso, y que obviamente siempre uno quiere más margen, entonces ponerse de acuerdo y estar siempre bien es una situación que no siempre se da, sobre todo en Argentina, nos corre el agua. Sí, muchísimas gracias por este diálogo. No, por favor. Seguimos en vivo, estas son las condiciones del tiempo en este momento, Señalan que habrá un poco más de viento en las próximas horas, algo de descenso de la temperatura. Estamos en vivo, esto es Yerba Buena en la provincia de Tucumán. Pausa, enseguida volvemos. Se te voló todo, pará. Está, ¿no? Esto es Chácara TV.